cubana y más revolucionaria que cualquier barrigón de estos que se hacen llamar comunistas, porque disfrutan de beneficios que la revolución les ha ofrecido a cambio de ser unos lamebotas. Que soy joven, porque soy universitaria y porque como tantos jóvenes en este país tuve que guardar mi título para poner comida en la mesa. Sin electricidad, sin agua, sin comida, sin internet, sin conexión tan siquiera para hacer llamadas, viviendo en pleno siglo XXI como si estuviéramos aún en la comunidad primitiva. Y aún así tenemos que aguantar que se nos hable de resistencia, que se nos tilde de contrarrevolucionarios o de criminales por pensar diferente. Y yo me pregunto, ¿acaso pensar diferente está mal? Me entregaste el arma más valiosa, un libro y un lápiz. ¿Y ahora no quieres que piense? No quiero que vengan a hablarme de resistencia, que en eso los cubanos ya somos expertos. Los días de esta dictadura llegaron a su fin. Al menos tal como la conocemos. Puede que el acuerdo que venga no nos guste del todo, pero sí entendemos que los cambios no llegarán por el sacrificio del pueblo cubano, sino por la intervención de un tercero. Así que nos toca asumir las consecuencias. Con un poco de suerte, lo que venga significará mejoras reales y profundas para la gente. Y si es así, valdrá la pena atravesar este proceso para con el tiempo llegar a una democracia verdadera. Bueno, amigas y amigos, con los últimos movimientos en el Caribe y la situación de Cuba, nos acompañan José García Pino. Correcto. Él es copresidente del Congreso Cubano en el Exilio. Y me acompaña también Miguel Ray, embajador del Congreso Cubano en el Exilio. ¿Cómo es eso? ¿Quién los eligió a ustedes? Dale tú. Bueno, las organizaciones revolucionarias no son por elección, sino por designación. Pero hubo una asamblea hace un año y pico, donde el 24 de febrero exactamente del año pasado, donde alrededor de 500 personas pues fueron aclamando, por aclamación allí, escogiendo a las personas que dirigían. Ok, para entender, porque en Cuba todavía no ha habido ningún cambio en términos políticos. ¿Qué es lo que ustedes aspiran de esta situación novel que se está dando con Trump, que ha obviamente cortado el flujo del petróleo? Y bueno, pues quisiera saber qué es lo que esperan que no haya pasado antes con el intento de Obama y que Trump saboteó. Bueno, recientemente, el 13 de marzo, hubo una expresión del pueblo, una de las protestas. Llevamos 11 noches seguidas de protestas en Cuba y en el pueblo de la ciudad de Morón se hizo una manifestación donde el pueblo fue caminando, pasó por la estación de policía y llegó al Partido Comunista, a la oficina del Partido Comunista local, y allí la saquearon, tiraron las computadoras. O sea, el pueblo está en contra del Partido Comunista, que es el partido único que ha gobernado Cuba por 67 largos años, y han sido los mismos gobernantes, y pretenden mantenerse en el poder. Miguel Ray, ¿un cambio en Cuba tiene que haber transición política o solamente transición económica como pasó en Venezuela? Nosotros aspiramos que sea una transición política. Entendemos que la posición de la administración de Trump es la otra. Yo entiendo que sería una afrenta al sufrimiento de la libertad del cubano de mantenerse bajo un régimen totalitarista donde ha sido un criminal. Es que raya en lo, pero no que lo voy a decir, lo absurdo de que tú coges, sacas al dictador, sacas a esto y deja a la familia que llevó a nuestro país a la pobreza. Pero lo que menciona el New York Times, por ejemplo, que es que aparentemente Trump desea la remoción de Díaz-Canel y aparentemente las negociaciones son con el nieto de Raúl Castro. O sea, ustedes en el exilio, y lo tengo que decir, en el pasado ustedes estaban más en una línea dura, ahora veo mucha fragmentación, he escuchado muchos comentarios y veo cierta debilidad en el exilio cubano. No, el exilio... Frente a los planes que tenga Trump, porque Trump pero eso es allá el exilio cubano en Miami. El exilio cubano alrededor del mundo espera una transición política. ¿Y cómo se daría eso? Porque poner un presidente es lo mismo que... No, lo que se tiene que hacer es establecer un gobierno provisional para que haya unas elecciones, las elecciones que... ¿Provisional de los que vienen de afuera o de los de allí? De allí. O sea, el pueblo cubano es el que tiene que elegir. Nosotros vamos a ser parte de esa... ¿Y ustedes creen que Trump tiene ese plan?
Por eso, por lo que hemos luchado 67 largos años, es para que el pueblo vuelva a tener control de su gobierno. Y eso es lo que el pueblo está manifestando cada día. Por ejemplo, hace 6 meses las protestas en Cuba sumaban 600 y pico las contabilizadas. El mes pasado fueron 1.352. Y este mes pues ha sido más fuerte todavía. Y en cuanto a lo del petróleo, que Trump ha puesto ahora de verdad un bloqueo al petróleo, porque antes Cuba vivía de recibir regalado el petróleo Pero los afectados de Rusia. son la misma población. Bueno, la población está siendo afectada hace 67 años. A veces hay que tomarse un purgante para salir de la enfermedad. Bueno. Pero lo importante es que esto empezó el 11 de julio del 2021. Y lo importante es que la gente se cree que en los embargos, las cosas, el embargo real, aparte de que podemos hablar de muchas cosas filosóficas, es el embargo de la dictadura que se apropia de todo. Se apropió de todas las ayudas humanitarias de los huracanes del 2025, se ha apropiado de todo. El petróleo no llega a Cuba, lo revenden. Ustedes que son residentes en Puerto Rico, ¿qué impacto va a tener cualquier cambio que ocurra en Cuba? Bueno, yo creo que cualquier cambio en Cuba va a ser para bien, porque somos parte de las Antillas, del Caribe, y todo lo que hagamos es como hermanos. O sea, bueno, ya el pueblo de Cuba tiene una hermandad con el pueblo de Puerto Rico y viceversa. Le leo un tuit rapidito, es de Trump. Es una isla hermosa, buen clima, no está en la zona de los huracanes, creo que debe orientarse un poquito geográficamente, y dice que eso es bueno, ¿sabes? No nos estarán pidiendo por los huracanes todas las semanas pidiendo dinero. Eso parece un puyazo al gobierno de Puerto Rico, ¿no? Esa es la perspectiva tradicional de Trump. Bueno. Trump trabaja como una persona transicional de negocio, no trabaja con una persona de gente de Estado. Y eso es una manera transicional de ver las cosas. Nosotros vemos que en Cuba necesitamos un gobierno que sea pluralista de muchas ideologías y todas tienen la misma libertad. Bueno, pues ya veremos lo que pasa dentro de toda esta situación. Gracias a ambos. Y pronto vamos a ver algún cambio. Vamos rápidamente por acá con nuestros analistas, en este caso Ángel Rosa y Carlos Severino, porque vamos a hablar de otra circunstancia en el mundo, y es la guerra de Irán. Contra Irán de Estados Unidos e Israel, pero parecería que hay dos guerras, Severino, porque Trump dice que ya ha ganado, que está ganando. Han destruido a Irán, pero también ha habido destrucción en las bases de Estados Unidos, ha habido destrucción en Israel, y además el día de hoy un jefe de contraterrorismo ha señalado que Irán no era una amenaza y que todo esto había sido cabildeo de los cabilderos de Israel para que Estados Unidos interviniera. Es un golpe muy duro el que se ha dado con esta renuncia, porque en parte una guerra también se sostiene por su narrativa. Y la narrativa del presidente con esta argumentación, y luego precedido de una serie de declaraciones ambivalentes del presidente en cuanto a la duración del conflicto, pues pone de relieve una inconsistencia que se ha ido cayendo un poco el momentum de los primeros días. Bueno, hay obviamente una situación, y es que el estrecho de Hormuz, el famoso estrecho de Hormuz, que Carlos Severino decía que era el cuello de la botella, efectivamente cobró ahí la situación a la política de Estados Unidos. Ahora mismo hay un tranque y ningún aliado apoya. Yo creo que esa es la situación más neurálgica de todo este conflicto, porque eso sigue cerrado y en control del gobierno iraní, y Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos no han conseguido un solo aliado internacional, ni siquiera los más leales de Europa, que se unan a las fuerzas estadounidenses para asegurar el paso por ese estrecho, y por ahí pasa el 25% del petróleo mundial. Y además me parece que estamos acá en el occidente nosotros siendo objeto de una guerra mediática también, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu fuente de información, es la guerra que tú estás viendo. Pero lo que me queda claro es que la idea de que esto era un brisklipp de 4 semanas para sustituir un régimen, iba a haber un levantamiento del pueblo iraní para derrocar a su régimen, eso no ha ocurrido, y en el mejor de los casos tomará mucho tiempo que el régimen iraní pierda control del territorio. Severino, volvamos al estrecho de Hormuz, porque hay una preocupación, ¿verdad? Se habla de que está cerrado, pero realmente no está cerrado. Está cerrado para los intereses de Estados Unidos. Para ciertos buques. Irán ha sorprendido ayer
con una declaración que dice que están dispuestos a abrir plenamente el tráfico nuevamente a cambio de que todo el petróleo que circule por allí sea vendido en yuanes. Y eso ha dado la clave. En moneda china. Eso ha dado clave de qué se trata esto, que es mucho más complejo de lo que realmente aflora. Yo quisiera también destacar que no solamente está el tema de... Aquí teníamos si volvemos ahí. Aquí teníamos el estrecho de Hormuz, pero todavía lo peor no ha sucedido, porque Irán, que está aquí, tiene unos grupos de influencia de distintos puntos y tiene un grupo de influencia aquí. Y aquí hay otro estrecho. Son los ese hutíes, estrecho, ¿no? Los hutíes, los famosos hutíes. Allí hay otro estrecho, como ustedes pueden ver, y ese estrecho que se llama Bab el-Mandeb, los hutíes en el pasado lo han cerrado. Y los hutíes funcionan en coordinación con los iraníes. Si logran esto, si esto se pone peor, los iraníes todavía tienen la carta de cerrar fuertemente Hormuz y también cerrar o limitar el paso por Bab el-Mandeb, que es el que conecta con el canal del Suez y conecta con todos los países europeos que importan cantidad de cosas. Lo que significaría que gran parte del petróleo de Arabia Saudita, que se está exportando a través de un oleoducto hasta el oeste, no podría salir por ninguna de las dos vías. Y es uno de los grandes productores mundiales. Pero a mí, la parte que a mí me parece que es más importante es la situación energética que esto va a provocar. Porque ante el corte del estrecho de Hormuz y la escasez de petróleo en el mundo, los precios se han disparado. Eso va a tener un efecto en los precios que no solamente la gasolina, sino de la gasolina regular subió a $1. Claro, y Trump responde, a mí no me importa, nosotros tenemos suficiente petróleo, no necesitamos el petróleo del Golfo Pérsico. Sí, pero el precio del petróleo no se determina en los Estados Unidos, es un precio internacional. Y esa situación estratégica en el Golfo Pérsico es lo que tiene los precios del petróleo, inclusive el que se trafica en los Estados Unidos, mucho por encima de lo que estaba hace un mes atrás. Ahora, no hay duda de que en la parte militar son más poderosos Israel y Estados Unidos, pero esto es una guerra asimétrica. Es una guerra asimétrica, lo que quiere decir que es una doctrina de enfrentamiento que parte de la premisa que sus atacantes pues, son más poderosos, pero los iraníes llevan mucho tiempo preparándose han buscado cuáles son los puntos, los flancos débiles de Estados Unidos y de Irán y han puesto en su desarrollo, han apostado a los drones, al desarrollo de drones y al desarrollo de misiles. Y al parecer hasta ahora le ha resultado bastante efectivo. Ahí sin embargo una realidad, y es que Estados Unidos e Israel han ido eliminando personajes clave de la defensa y de la estrategia iraní. Hoy, por ejemplo, anunciaron la muerte del responsable de la seguridad iraní, que era, por así decirlo, el zar de todas las fuerzas. Pero Ángel, todas además, las veces mencionan que han eliminado al que era pero es una guerra a largo plazo, y han también logrado minar el suministro, por ejemplo, de misiles que tenía disponible Irán y que ahora producirlos pues va a estar un poco más complicado. Es decir, que ciertamente Irán no está llevando tampoco la mejor parte en este enfrentamiento. Pero ellos no buscaron la guerra. Pero es un enfrentamiento cuyo final no se va a producir precisamente o únicamente porque Irán pierda la guerra. Ahora, el detalle me llama la atención, o sea, sigue aumentando las bajas, obviamente hay muchas más bajas en Irán porque es el país atacado, y las bajas también de Estados Unidos, militares. Y lo llamativo es J.D. Vance está opuesto. J.D. Vance, el vicepresidente, está opuesto, no lo ha manifestado abiertamente, pero lo está dejando ver. También aliados de Trump, por ejemplo, Carrie Prejean, decía que MAGA está muerta, o sea, el movimiento MAGA está muerto. Sobre todo los portavoces de Donald Trump en los medios de comunicación, gente como Tucker Carlson, que fueron tan importantes en la victoria segunda de Trump. Esta vez no todos están con él y están criticando la acción. Paul Krugman, el economista, ha dicho que los aliados han notado que China es más fiable como socio que Estados Unidos, y eso es una baja tremenda también. Eso es parte del conflicto. Bueno, pues les doy las gracias a ambos. Gracias. Amigos,